Hola, ¿qué tal compañeros? Como proyecto de la materia de Derecho Constitucional, realizamos una investigación de campo acerca de los derechos humanos en la Constitución. Vamos a ver qué tanto saben nuestros compañeros del centro universitario sobre el tema. Acompáñenme. ¿Para usted qué es la Constitución? Mira, definir la Constitución es bastante complejo. Va desde un conjunto de normas con supremacía, pero también puede entenderse como un acuerdo político del pueblo, pero también puede entenderse como las normas de tipo filosófico-moral. Entonces sería bastante complejo, pero vamos, con esos tres elementos podemos decir que sería un conjunto de normas de tipo moral, político, jurídico, que tienen una cierta jerarquía sobre otro tipo de normas secundarias. ¿Qué considera que es la Constitución? Pues es la Carta Magna, es la que rige cómo nos desenvolvemos como ciudadanos y tanto los derechos como las obligaciones que tenemos como habitantes de un país, ¿no? Una nación. ¿Nos puede dar una definición de derechos humanos? Una definición de derechos humanos, ¿desde qué posición? Sería desde una posición positivista, serían aquellas normas que son reconocidas por un ordenamiento, pero también desde un punto de vista moral, serían una serie de pretensiones morales justificadas, pero digamos desde una versión pospositivista del derecho. Entendemos que los derechos humanos son atributos inherentes al ser humano que deben estar positivizados en un ordenamiento para que puedan ser garantizados. ¿Sabe qué son los derechos humanos? Sí, claro, son inherentes a toda persona que nace y que están protegidos bajo nuestras leyes y tratados que tenemos firmados con otros países. Y que bueno, nacemos con esos derechos, son inherentes al ser humano. ¿Qué derechos humanos usted considera primordiales? En un orden, es decir, jerarquizar los derechos humanos, nos meteríamos a situaciones morales, de decir qué vale más, la libertad o la igualdad. Entonces, no podría yo jerarquizar los derechos humanos, puesto que todos los derechos humanos juegan un papel importante en la dinámica o en el desarrollo del ser humano. Entonces, no podría yo jerarquizar ningún derecho, porque todos tienen el rango de ser valiosos e importantes para el desarrollo de la persona. ¿Cuáles derechos humanos te considera más importantes? Pues yo creo que todos son importantes, pero bueno, así los básicos: el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a la igualdad, a la equidad, pero creo que todos son importantes, o sea, no hay uno más importante que otro, todos son primordiales. Bien, y por último, ¿cuál es la importancia que usted le ve a los derechos humanos en la sociedad? Los derechos humanos para la sociedad son atributos, es más, como lo diría Ronald Dworkin, ¿no? Son las cartas de triunfo que tienen las personas frente a un Estado, o digamos, es el arma que tiene David frente a Goliat. En términos simples, los derechos humanos juegan un papel fundamental para la garantía del desarrollo integral de la persona, pero sobre todo para materializar todo lo que puede comprender este concepto de dignidad humana. ¿Sí? ¿Cuál cree que es la función de los derechos humanos? Bueno, que todos tengamos, así como todos tenemos obligaciones, todos tengamos también prerrogativas, acceso a cosas que son muy básicas, ¿no? Desgraciadamente en muchos lugares de nuestro país pues sigue habiendo mucha inequidad por la situación económica o por género, o lugares donde no hay acceso a muchos servicios. Entonces yo creo que es un tema muy importante y trascendente en nuestro país. A continuación, vamos a ver las opiniones que tienen nuestros compañeros de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Sabes qué es la Constitución? Pues es donde vienen las normas que rigen a nuestra sociedad. ¿Sabes qué es la Constitución? Es un documento en el que se marcan todos los derechos y obligaciones de los ciudadanos de un país. ¿Sabes qué son los derechos humanos? Pues son derechos básicos simplemente que tienen los humanos con el simple hecho de existir. ¿Sabes qué son los derechos humanos? Son derechos que todos tenemos desde el momento de nacer. ¿Cuáles son los derechos humanos que conoces? Pues derecho a vivir y a la libertad.
¿Cuáles derechos humanos conoces? Derecho a la vida, a la libertad. ¿Te han violentado los derechos humanos alguna vez? No, ¿Has violentado los derechos humanos alguna vez? No. ¿Y por qué crees que surgieron los derechos humanos? pues yo pienso que por la esclavitud que había antes. ¿Y por qué crees que surgieron los derechos humanos? Por la violencia que existía en un pasado cuando pues a nadie le importaba que todos fuéramos personas. Muchas gracias. Estas fueron las opiniones que algunos de nuestros compañeros y maestros nos brindan. El resultado de las entrevistas nos mostró que había algo en común. A pesar de que algunos no eran expertos en el tema, llegaron a la conclusión de que los derechos humanos son necesarios para lograr un estado de derecho en cualquier sociedad. Los derechos humanos son inherentes, irrevocables, inalienables, intransmisibles e irrenunciables. En México, el 10 de junio del 2011 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma más importante en los últimos años de nuestro país, llamada Reforma Constitucional en materia de derechos humanos. Bueno, compañeros, esto ha sido todo sobre nuestra investigación de campo sobre los derechos humanos en la Constitución.